Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén. Todos hemos oído o escuchamos todo el tiempo a los hermanos, a la iglesia, a los ministros decir, pídale a Dios, pídale a Dios, como si no hubiera ningún protocolo, como es así, pero si hay protocolo, no fórmulas, pero si hay protocolo, le podemos también llamar llaves para recibir de Dios. Amén. ¿Y dónde encontramos esas llaves o esos protocolos para recibir de Dios? En la palabra de Dios. Por eso es importante saber, conocer la palabra de Dios. Amén. Porque ahí es donde sabemos cómo los acercamos a Dios para pedir, cómo tenemos que llegar a Dios para pedir a Él, cuáles son, digamos, ya lo dijimos, podemos decir requisitos, protocolos, llaves para recibir de Dios. Solo en la palabra de Dios encontramos su voluntad. Sabemos que lo primero es fe. Amén. Si no hay fe, no podemos recibir nada de Dios, así sean sus promesas. Amén. Porque nosotros recibimos las promesas de Dios a través de la fe. Amén. Es importante conocer la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Ya dije, no es fórmula, como que hay unos que tienen fórmula, no es fórmula. Amén. Principal es fe. Vamos a la palabra de Dios y miremos en la palabra de Dios para que sepamos cuáles son esas llaves o ese protocolo, esos requisitos para recibir de Dios o cómo nos aproximamos a Dios para recibir de Él. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, comencemos el versículo 21, vamos toda la palabra de Dios. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, quiere decir condenar, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Si nuestro corazón no los condena. Amén. Aleluya. Tenemos confianza en Dios. Amén. Entonces, si no hay nada en nuestro corazón que nos condene, no es Dios condenándolo a nosotros. Si no hay nada en nuestro corazón, si no hay desobediencia, no hay pecados, vamos con esa confianza a Dios. Amén. Porque ya sabemos que si vamos con fe a Dios, Él va a escuchar y nos va a responder. Pero a veces el creyente pierde esa confianza cuando sabe que está caminando en desobediencia. ¿Cierto? Cuando sabe que no está caminando en la voluntad de Dios, pierde esa confianza para acercarse a Dios. Amén. Entonces viene la condenación, no del Padre. La condenación viene de su propia desobediencia, de su propio pecado. Y el enemigo también aprovecha eso para condenarlo, no Dios. Amén. Aleluya. Es importante que sepamos eso. El versículo 22, estamos en 1 Juan capítulo 3, vamos ahora al versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Vienen? Y cualquier cosa, aleluya, escuchando, y cualquier cosa, déjame enfatizar eso, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, de Dios. Amén. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces podemos ver que recibimos cualquier cosa que pidamos, que si guardamos su mandamiento y si hacemos las cosas que le agraden a Él. Entonces vemos que, otra vez, que el creyente pierde la confianza cuando sabe que está caminando en desobediencia a Dios, no está haciendo cosas que agraden a Él. Te pierde la confianza. No es que Dios no le va a responder, sino que pierde la confianza, y si perdemos la confianza no hay fe. La principal cosa que tiene que tener el creyente para recibir de Dios es la fe. Entonces se pierde la fe cuando estamos caminando en desobediencia o no estamos agradando a Dios. Amén. Aleluya. La pregunta, ¿cuándo el creyente no tiene confianza? Esta es la pregunta. Déjeme responderla. Cuando hay incredulidad, una de ellas.
O sea, falta de fe, dudas o algo que no agrade al Señor en ese creyente. Ahí se pierde ¿qué? Toda la confianza para pedir de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Y ahí viene la condenación. Como le digo, no es Dios condenándole a la persona misma. Y como el enemigo también toma ventaja. Porque él es el acusador, ¿cierto? Él le quiere decir, señalarte. Mira, tú te acercas a Dios, Dios no te va a escuchar porque mira lo que tú estás haciendo. Amén. Entonces, por eso es importante cuando acercamos a Dios, tenemos que examinarlos también, ¿cierto? Y si hay cualquier cosa en nosotros, hay que arrepentirnos. Para que tengamos esa confianza de ir al Señor y pedirle. Porque dice que recibiremos todo lo que le pidamos. Es la verdad, hermano. Amén. Sigamos. En Juan capítulo 15, porque estamos viendo cómo hay que pedirle al Señor y cuáles son los requisitos, las llaves o el protocolo para recibir de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy. En Juan 15, en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, sabemos permanecer es intimidad, comunión, amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces, permanecer es confianza, es intimidad, es comunión con el Señor. Y su palabra tiene que permanecer en nosotros. No hay comunión con Jesús fuera de su palabra. Amén. Porque Jesús es la palabra. Él es el verbo. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver ahí otra llave. Podemos llamarle llave, ¿cierto? La llave es permanecer. Amén. Ya vimos otra llave que era que hacer las cosas que le agradan a Dios, ¿cierto? Y ahora nos habla de permanecer en Él y en su palabra. Ahí vemos otra llave. Permanecer en Él, que es comunión, unión, ¿cierto? Con el Señor. Y su palabra. Entonces, hay muchos creyentes que me han dicho a mí que, a mí me da pereza estudiar la palabra. No me gusta escuchar la palabra. Entonces, ¿cómo va a permanecer en Jesús? ¿Cómo querer recibir de Jesús? Él dice, si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, pedí y recibirá. Amén. Aleluya. Entonces no va a poder recibir. Y no se dice pedir todo lo que queréis. Y todo lo que queréis es importante porque siempre que estamos en comunión con Jesús, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Amén. Porque nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, responde las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Y solo conocemos su voluntad si conocemos su palabra. Solo conocemos su voluntad si caminamos en comunión con Él. Si tú no estudias su palabra, si tú no conoces su palabra, si no meditas en su palabra, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a pedir? Vas a pedir mal. ¿Eh? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, permanecer con Jesús es comunión, unión, intimidad. Y que su palabra permanezca en nosotros es obedecer su palabra. Entonces podemos ir con confianza a pedir, con fe, con denuedo, de que Él nos escuche, nos va a responder y nos va a dar las peticiones que estamos haciendo porque estamos pidiendo acuerdo a su voluntad y con conocimiento de su verdad. Amén. Aleluya. Es importante, están tomando nota, están apuntando. Aleluya. ¿Cómo recibimos del Señor? Aleluya. Es importante la comunión con Jesús. Juan 14. Gloria a Dios. Versículo 12. Comencemos el versículo 12 en Juan 14. Nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, creer es depender y confiar en Jesús. Amén. Conocerlo. Amén. Conocer su carácter y su naturaleza. Esa es fe. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi carácter, en mi voluntad, ¿sabes qué quiere decir? En mi naturaleza. Y todo lo que pidieres en el Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Entonces, cuando pedimos, ¿cierto?, de acuerdo a la voluntad de Jesús, de acuerdo al nombre de Jesús, el Padre responde. ¿Por qué? Porque así Él se glorifica. Amén. Y pongámosle en algo más abierto que recibir por algo personal, que nos estamos pidiendo por alguien, ¿cierto? Ya sea por la sanación de alguien, por la necesidad de otras personas que no sean nosotros personalmente, y el Padre responde nuestra oración. Dios es glorificado porque esa persona va a glorificar, y todos los que escuchen de lo que Dios respondió a esa oración de fe, Dios glorificado. Amén. Dios glorificado. Aleluya. Entonces, cada vez que Dios responde nuestras oraciones, Él se glorifica. Entonces, Dios quiere siempre responder nuestras oraciones. Por eso nos dice cómo pedir. Aleluya. Y para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque pedimos en el nombre del Hijo, nombre de Jesús. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si Él dice, yo lo haré, Él no dice de pronto. Dice, yo lo haré. Jesús asegura, si alguien pide mi nombre, en mi voluntad quiere decir eso. De acuerdo a mi naturaleza, mi voluntad, mi carácter, yo lo haré. Es importante que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Jesús, que es la misma voluntad del Padre. Amén. ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? Conociéndolo a Él. Empezando por conocer su palabra. Por eso nos dice que meditemos su palabra día y noche. Amén. Y dice, yo lo haré. ¿Cómo ir usted a una persona y usted le dice, necesito algo? Y dice, sí, te lo haré. Aunque las personas pueden fallar, pero Jesús, el Padre, nunca falla. Ellos son fieles a su palabra. Cuando Él dice, Padre dice, yo lo haré, Él lo hará. El único requisito que Él pide es que tengamos fe y que sea de acuerdo a su voluntad y que permanezcamos en Él. Aleluya. Gloria al Señor. De nuevo, creer es depender, confiar. ¿Cómo vas a confiar en alguien que tú no conoces? Tienes que conocerlo a Él. Por eso Él dice que permaneces en mí. ¿Cierto? Si permaneces en mí. Dice que tú permanezcas en mí, mi palabra permanece en mí. Eso es conocerlo a Él. Es confianza en Él. Eso es intimidad con Él. Es comunión con Él. Amén. Cuando vamos a la presencia de nuestro Padre, tenemos que estar seguros que no haya ninguna duda ni incredulidad en nosotros. Tenemos que ir con confianza, sabiendo que nuestro Padre es bueno y que Él está presto o listo para darle respuesta a nuestras oraciones y peticiones que están de acuerdo a su voluntad. Que no se le olvide esto. Amén. Que no se le olvide esto, que tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Nos pide ¿qué? Nos pide intimidad con Él. Nos pide que hagamos las cosas que le agrademos a Él para responder nuestras oraciones. Para responder nuestras oraciones. ¿Sí? Que tengamos fe. Que no haya duda en nuestros corazones. Que pidamos de acuerdo a su voluntad. Que los conozcamos a Él para que haya confianza cuando los acerquemos.
Yo he estado en muchos grupos de oraciones y he visto que los hermanos, las hermanas oran con un fervor que tú dices, uy, aquí tienen fe, pero después que terminan de orar dicen, yo no sé si el Señor va a responder. O sea que no lo conocen, ni tuvieron fe cuando oraron al principio. Porque si tú oras con fe, tú descansas y no hay duda. Tú sabes que vas a recibir de Él. Entonces no sé qué había en los corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque dice, pedí y recibirá. Pero ya sabemos los requisitos porque ya los leímos, ¿cierto? Entonces cuando vamos nosotros con ese protocolo, con esas llaves, vamos a pedir y vamos a recibir porque estamos haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Estamos caminando en comunión con Él, ¿cierto? Permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Estamos haciendo las cosas que le agradan a Él y estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces hay confianza, ¿cierto? Hay confianza, no hay duda. Vamos y pedimos no solo por nosotros y no por otros. Y sabemos que el Padre nos escucha y nos responde. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Siempre va a su palabra para que conozca su voluntad. Vamos a leer otras escrituras, hermanos y hermanas y amigos. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 7. Aleluya. Gloria al Señor. Comencemos en el versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Gloria a Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. El que pide con fe, el que está agradando al Señor, el que está en comunión con Él. Usted va con esa confianza. Porque todo aquel que pide, recibe. Él dice, el que pide, recibe. El que está cumpliendo esos requisitos, ¿cierto? El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Qué lindo aquí en verso 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo no creo, no conozco un padre así. Y nosotros a veces pensamos que Dios es tan malo que no va a responder nuestras oraciones. Dios es bueno. Él es un buen padre. Me recuerdo ese encuentro que tuve con el Padre hace varios años. Él vino a mi cuarto ahí en mi cama y me dijo, Enrique, yo soy un padre bueno. Este no es el primer encuentro que tengo con el Padre que me viene y me, como dice, me reasegura de que Él está conmigo, de que Él me ama, que Él es un Padre bueno, que puedo acercarme a Él, de que puedo confiar en Él. Amén. Y Él quiere que usted tenga esa misma confianza. Déjame contarle historia. Cuando mi hijo Enrique tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba pequeño. Tenía 4 años, creo, por ahí. No sé, no estoy seguro, pero estaba muy pequeño. Él se venía del cuarto de mi cuarto y se subía encima de mí cuando estábamos durmiendo en el medio de la noche. Eso lo hacía como todas las noches. Y una vez el Señor me despertó para hablar. El Señor es así, a Él le gusta hablar, le gusta enseñar, siempre nos enseña. Y me dice, Enrique, ¿tú sabes por qué tu hijo viene siempre a ti y te busca y te acuesta encima de ti? Y a veces se acostaba en el lado y se quería meter su cuerpo como a mi cuerpo. Y el Señor dijo, porque Él te ama y Él confía en ti. Y me dice, Enrique, yo quiero que tú tengas esa misma confianza en mí como tu hijo y dependa de mí como tu hijo depende de ti. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Y que acercarse con esa confianza al Padre, hermano. Si no hay nada en nuestro corazón que nos condene, lo podemos acercar con esa confianza. Si hay algo, hay que arrepentirnos. Amén. Pero
no vivir apartado del Padre. Recuerde algo, el Padre no se aparta de nosotros. Jesús no se aparta de nosotros. Somos nosotros que nos apartamos en desobediencia o pecado. Porque ya Dios que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Amén. Hay que tener confianza. Déjame repetir el verso 11 de nuevo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. A los que le pidan. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial es bueno. Gloria a Dios. ¿Tú crees que tú le vas a pedir algo bueno al Padre, algo que sea de acuerdo a su voluntad y te lo va a negar? No. Él no te lo va a negar. Pero Él quiere que tú te acerques con confianza. Él quiere que tú te acerques con confianza y fe. ¡Aleluya! Versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan, ok, dejémoslo ahí en versículo 11, ok, dejémoslo ahí en versículo 11, amén. Entonces, sabemos, cuando no hay nada que nos condene a nosotros, lo acercamos con esa confianza a nuestro Padre y pedimos lo que queremos, amén. Y Él lo hará por nosotros, Él nos lo dará, lo recibiremos del Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer otra escritura en Mateo 21. Diga gloria a Dios, porque para Él es toda la gloria, amén, y toda la honra. Aleluya. Vamos a ver qué escritura vamos a leer aquí. Esta es la historia cuando Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó y los discípulos de Jesús quedaron todos admirados de lo que aconteció ese día. Amén. Entonces, vamos a leer, te pueden leer la historia completa. Leamos versículo 18. Empecemos en el versículo 18. Amén. Mateo 21, versículo 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre Jesús y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, esa es otra llave, ¿cierto? Fe que venimos hablando, fe, que si tuvierais fe, y no dudares, ¿se acuerdan? No dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, y le mostró un monte, una montaña ahí cerca de ellos, a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. ¿Dónde nace la fe? En el corazón. No podemos vivir de imaginación. Nuestra fe tiene que ser de acuerdo a la verdad. Nuestra fe tiene que ser de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, de acuerdo al conocimiento de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Jesús, que es la misma del Padre. Amén. Entonces, cuando pedimos de acuerdo a esas llaves, de acuerdo a esos protocolos, ¿qué sucede? Vamos a recibir. Amén. Vamos a recibir sin ninguna duda. Amén. Primeramente, empieza con fe en nuestro corazón y no dudar cuando pidamos. Y mire los ejemplos que Jesús hizo. No solo secó la higuera, sino que le mostró una montaña y le dijo, mira, si tú tienes fe y no en tu corazón, hasta esa montaña le puedes decir, muévete al mar. Y la montaña se me quiere decir, cualquier cosa que veamos como que fuera imposible o difícil, si tenemos esa fe en Jesús, tenemos esa fe en la palabra de Dios, tenemos fe en el corazón y no hay ninguna
duda, nada que interfiera en nosotros, nada que nos quite esa confianza de fe. Vamos a pedir, vamos a declarar y las cosas van a suceder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Santiago, al capítulo, comencemos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Santiago. Amén, aleluya. Entonces, y no solo le pedimos a Dios cosas materiales, hay otras cosas que podemos pedirle al Señor. Y todas tienen que llevar el mismo protocolo, las mismas llaves que hemos hablado. Amén. Comencemos, estamos en 1 Santiago, ¿están ahí? Comencemos en el versículo 5. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, todos necesitamos sabiduría. Amén. Si alguno, sabiduría divina, no la de este mundo, ¿ok? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, gloria a Dios, pídale a Dios. ¿A quién le pedimos? A Dios le pedimos sabiduría. Gloria al Señor. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. Por eso es importante pedirle a Dios porque Él es el que da abundantemente. Y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero pide con fe. Ahí está el protocolo de fe o la llave, si le quiere llamar así. Pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No recibe nada. Versículo 7. No piense pues quien tal haga, el que se acerca a Dios sin fe, que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No recibe nada. Eso es lo que está diciendo. Plenamente, no recibe nada. Versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante, como las personas que yo he orado y después que oran dicen, yo no sé si el Señor no va a responder. Son inconstantes y el inconstante no recibe nada de Dios. No están seguros de nada, no tienen confianza en Dios, no lo conocen, ni conocen sus palabras, ni conocen su voluntad. Inconstante. Aleluya. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Por eso es importante esa comunión con Él. Amén. No buscando fórmulas. Fórmulas no te llevan a nada en el reino de Dios. Es la fe, el conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocimiento de su voluntad. Gloria a Dios. Pasemos al capítulo 4 de Santiago. Comencemos el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones son deseos, y estos deseos que está hablando no son deseos buenos. Versículo 2. Codicias y no tenéis. Nosotros hemos leído aquí en la palabra de Dios que las codicias el Señor no las ve bien. Amén. Codicias y no tenéis. Matas y ardéis de envidia. Tampoco el que se acerca a Dios con envidia tampoco va a recibir nada. No de Dios. Puede conseguir sus cosas como pueda, pero no de Dios. Envidias y no podéis alcanzar, o no puedes obtener, no puedes recibir. Amén. Combatís y luchas, ¿cierto? Es lo que tienen que hacer los que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo que no están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al conocimiento de Dios. Ellos tienen que luchar, tienen que combatir para obtener lo que quieren. Amén. Aleluya. Aleluya. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Sí? Luchen, a veces no tienen nada.
Lo que hacen es meterse en problemas. Lo que hacen es que cuando no reciben se amargan. Hay unos que hasta se apartan de los caminos del Señor. Pero es que no fueron por los protocolos. Aleluya. Dice, porque no pedís. Dice, no alcanzáis combatir, lucha, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando dice no pedís es porque no saben pedir, ¿cierto? No pedís. Entonces el Señor, cuando nosotros pedimos, sin tener esos protocolos o esas llaves, estamos llamándolo así para simplificarlo, el Señor es como que tú no estuvieras pidiendo. Él está ignorando eso. Entonces como que no estuvieras pidiendo. No hay fe, no hay confianza en Dios, no estás pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Es como, no me estás pidiendo nada. Versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿sí? Para gastar en vuestros deleites. Deleites, ya sabemos, estos deleites que está hablando aquí son que deseos malos, deseos que son contra la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque no todo deleite es malo. No todo deseo es malo. Hay deseos de conocer a Dios, ¿cierto? Hay deseos de hacer la voluntad de Dios. Hay deseos de obedecer a Dios. Esos son buenos deseos. Hay deseos de hacer el bien a los demás. No son malos deseos, pero hay deseos malos. Hay deleites malos. Y si pedimos de acuerdo a esos deleites malos, el Señor no nos va a responder. Aleluya. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Y el Señor enfatiza aquí en su palabra eso. Oh almas adúlteras. Porque tiene los puntos de exclamación. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí hay otro problema. Muchos quieren ser amigos del mundo y estar abrazados con el mundo, pero quieren que Dios los bendiga, que Dios les responda a sus oraciones cuando son amigos del mundo. Y ellos solo se constituyen enemigos de Dios. No es que Dios sea enemigo de ellos, pero ellos solo se hacen enemigos de Dios. ¿Se acuerda? Dios no se aparta de nosotros, somos nosotros los que lo apartamos de Dios. Entonces, los que aman al mundo, pero quieren las bendiciones de Dios, quieren que Dios les responda a sus oraciones para gastar en sus propios deleites, ellos se constituyen enemigos de Dios solamente. Amén. Ellos. Aleluya. Vamos a terminar con aquí en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Nos dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escuchen, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Amén. Aleluya. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuándo Dios escucha? Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y cuando vamos a Él, pedimos de acuerdo con su voluntad, sabemos que ya tenemos la respuesta. No tenemos que verlo ahí mismo, ¿cierto? Porque a veces no se manifiesta ahí mismo, pero ya sabemos, en nuestro corazón sabemos que la recibimos y lo que damos es acción de gracia. Amén. No dudamos, no estamos hablando contrariamente, no estamos diciendo, oh, ¿por qué se está demorando? Dios me escuchó, no me escuchó. Hay confianza cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y recibimos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Recuerde la llave o los protocolos para recibir de Dios. No se olvide de eso. Y solo eso lo encuentra en la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, practique la palabra de Dios. Amén.